Hasta aquí nos hemos venido esta semana, a la puerta del 221B de Baker Street. En esta colaboración entre fuerzas policiales de ambos lados del charco, los SWAT, y el detective más famoso de la historia, Sherlock Holmes. De Murcia. Y yo creo que esto no tiene fácil arreglo. Saludos, bienvenidos una semana más al canal de YouTube de la Biblioteca Regional de Murcia. Hoy, dentro del ciclo Cine Instantáneo, vamos a hablar de algunas películas de Sherlock Holmes, un personaje literario que ha trascendido más allá de las páginas de las obras de Sir Arthur Conan Doyle y se ha convertido además en uno de los personajes que, junto con Drácula, también ha conseguido estar dentro de los personajes más célebres del cine, uno de los personajes que más veces ha sido trasladado a la pantalla, en ocasiones siguiendo de una manera más o menos fiel los relatos o las novelas, y en otras simplemente tomando como base el personaje para otras creaciones. Vamos a recorrer en concreto dos títulos que se pueden encontrar dentro del catálogo de eFilm, la plataforma a la que se puede acceder de manera gratuita si se dispone del carnet de usuario de la Biblioteca Regional de Murcia y otras bibliotecas públicas, y en streaming gratuito, de manera legal, ver algunas películas, algunas series de televisión, algunas documentales, muchos en realidad, pero hoy en concreto nos vamos a centrar, como digo, en dos corrientes. Por un lado, una película y por otro, una serie o una saga de películas. Y todas ellas tienen un elemento común: Sherlock Holmes. Una de ellas es la película del año 2012, Holmes y Watson, Madrid Days, dirigida por José Luis García, que por cierto recientemente ha sido su cumpleaños, ha cumplido 77 años, nos sirve un poco de excusa para tomar este derrotero en esta ocasión. Y por otro lado, vamos a hablar también de una serie de películas, que se podría denominar un serial. No es exactamente como una serie de televisión, pero sí era un grupo de películas que se estaban estrenando de manera continua, casi conformando una serie, pero no en televisión, sino en cine. Son las películas protagonizadas por Basil Rathbone, que ya digo están a disposición de los usuarios de la plataforma de Film Online, y que son 14 películas, un grupo compacto. Para algunos, el actor que probablemente ha encarnado al personaje con una mayor fidelidad a la idea literaria que tenemos de Sherlock Holmes, y junto con otro actor muy querido para los amantes del cine, Peter Cushing, seguramente los rostros más populares o más fieles, ya digo, a esa representación que tenemos arquetípica del personaje. Son, como digo, una película y una serie de películas disponibles en el Film Online y que nos acercan a un personaje que se caracteriza por sus grandes dotes deductivas, por ser capaz de observar la realidad, extraer unos datos a partir de lo que observa o lo que le comentan, sobre todo a través de la información que le llega y que compara con su base de datos inmanejable para cualquier otro ser humano, porque es capaz de reconocer los distintos tipos de hollín, de tabaco, de ceniza de tabaco, de barro, de arcilla, y saber de dónde procede alguien, los horarios de los trenes, en fin, una cantidad de datos en una únicamente, que crearon el arquetipo moderno de detective. Sherlock Holmes es el detective más brillante de la historia del cine y sobre todo de la literatura, pero siempre necesita que venga alguien, como podemos ser nosotros, los integrantes de los SWAT, a echarle una mano en casos difíciles, como es el de Jack el Destripador. La película Holmes y Watson, Madrid Days, dirigida en el año 2012 por el director español José Luis García, es desde luego una rara avis tanto en la filmografía de este director como dentro de la propia filmografía general española, porque realmente costaría encontrar alguna adaptación al cine del personaje de Sir Arthur Conan Doyle. En este caso, Madrid Days ya nos está remitiendo un poco al escenario donde se va a desarrollar esta peculiar aventura. En primer lugar, hay que decir que la película es casi un milagro que pudiera llegar a producirse. No es García un director que en sus últimos años haya tenido mucha facilidad para continuar trabajando, y además el proyecto, era realmente complicado de levantar.
Además, hay que ser también honestos, la película creo que merece mucho la pena verla como curiosidad, sobre todo como una recreación de una época a salto de caballo entre el siglo XIX y el XX, en el que se trata de retratar la España de esa época a través de los ojos de alguien que llega. Realmente, como historia, evidentemente no está adaptando ningún relato, ninguna aventura escrita por Sir Arthur Conan Doyle, pero sí que tiene un elemento que se ha visto más en el cine realmente que en los relatos del personaje, y es la investigación sobre Jack el Destripador. Ese es un poco el argumento que trae a Sherlock Holmes a Madrid, y lo que trata de hacer Garci, o lo que consigue, otra cosa es que nos guste más o menos lo que logra, es captar la esencia de cómo es el Madrid de esos días. De ahí también el Madrid Days al que alude el título de la película. Se trata de mostrar, ya digo, una especie de fresco de la situación, sobre todo social, política, y quizá ahí estemos viendo esa parte crítica que aprovecha el director para mostrarnos a través de los ojos del visitante, el que viene de fuera. No vamos a entrar en las más que evidentes incoherencias entre cómo hablan entre sí los personajes. Sherlock Holmes es inglés, está en España, habla con un perfecto español prácticamente sin acento, el actor que lo interpreta, y además es el personaje, vemos esa parte forzada en la que en algunos momentos sí que hay alguna frase, algún diálogo en inglés, pero está todo en español, y nos produce esa sensación extraña, como cuando vemos una película de la Segunda Guerra Mundial y los nazis entre ellos hablan en español con acento alemán, o si la película la vemos, es una película rodada en inglés, los oímos hablar en inglés con acento alemán. Hay aquí algún tipo de incoherencias de esta línea, pero lo cierto es que lo que sí que consigue la película es trasladarnos a nosotros, a un Madrid no victoriano, sino más bien isabelino, porque es Isabel II, la reina cuya sombra planea sobre la estructura social y sobre los decorados. Y sí que es cierto que aunque la trama es muy endeble, la trama detectivesca es muy leve y realmente vemos muy poco del trabajo detectivesco del personaje de Sherlock Holmes, ya digo, es un vehículo más bien para trasladarnos a esa época, hacernos partícipes de lo que sucede ahí. Y en el fondo eso es un poco lo que han conseguido autores como Sir Arthur Conan Doyle, cuando a través de sus obras nos trasladan, gracias a sus personajes, al momento en el que estos viven. Sucede también, por ejemplo, con la literatura de Charles Dickens o de Víctor Hugo, que nos trasladan a la época, a los hábitos y sobre todo a los personajes del momento en el que se sitúa la acción que nos está narrando. En ese sentido, la reconstrucción en cuanto a decorados, por ejemplo, en cuanto a diseño de vestuario, es exquisita, está muy cuidada. Eh, sí que es cierto, podemos echar en falta, y evidentemente estas son limitaciones presupuestarias, los exteriores, que en cualquier otra película, seguramente con más presupuesto, veríamos mucho más. Aquí hay muchas panorámicas que se nos hurtan por evidentes razones de presupuesto, y en su lugar se nos sitúa no con unos planos generales, sino con un plano sobre una fotografía coloreada de la época. Con todo y con eso, ya digo, hay una reconstrucción muy cuidada del Madrid, que está, ya digo, a caballo entre los siglos XIX y XX, y en el que realmente la aventura detectivesca de Sherlock Holmes es muy limitadita, y más bien, si se puede recomendar la película Madrid Days, ya digo, no es de las mejores de Garci, no es tampoco de las mejores de Sherlock Holmes, y si os estáis preguntando por qué estoy hablando de ella, es precisamente por ese carácter singular, por una película tan curiosa, tan particular, que nos lleva con un personaje que no es propio de la filmografía española a conocer ese pasado de nuestro país, trayendo a este personaje, sobre todo para que veamos la parte, yo creo que sí que más relevante de la trama. Ya digo que no es la investigación detectivesca, aunque evidentemente hay un misterio que resolver, hay unos puntos de conexión con Jack el Destripador de forma muy esporádica, y sí que es verdad que en el tramo final de la película se nos va mostrando un poco más dónde puede estar el engarce con la historia o con el mito del Jack el Destripador real,
que se supone que nunca estuvo aquí en Madrid haciendo lo que aparece en esta película. Pero sobre todo es ese telón de fondo en el que si la sociedad tiene importancia en la representación que aparece en la película, sobre todo la tiene la política. Vamos a ver, hay algunos cameos, está el diplomático Inocencio Arias, el expresidente de la comunidad autónoma y exministro Alberto Ruiz Gallardón. En el caso de Ruiz Gallardón, además, está caracterizado como Isaac Albéniz, porque Isaac Albéniz es antepasado de Alberto Ruiz Gallardón. Entonces, ya digo, con algunos cameos, está también el tristemente desaparecido David Gistau, aparece como extra, amigos todos ellos de José Luis García, y ya digo, se trata también un poco de mostrar de manera muy crítica una de las características que podemos pensar que ha estado siempre ahí o que es muy reciente, pero que realmente tiene un reflejo en esta película, como es la corrupción, las tramas de corrupción política, los arreglos, los apaños, las confabulaciones entre los poderosos para seguir manejando los hilos, para que todo permanezca gatopardianamente a su antojo y que si cambia algo sea para seguir igual. Y este, sin duda, es el gran misterio que no queda desvelado en el sentido de resuelto, pero sí desvelado en el sentido de levantar, de destapar y que descubramos qué es lo que había ahí detrás. Seguramente ese será el caso más atípico de Sherlock Holmes, pero también a nosotros como espectadores, imbuidos de la realidad histórica española, creo que nos puede permitir una aproximación peculiar sobre cómo pudo haber sido esos días de Madrid si Sherlock Holmes hubiera pasado por aquí. Y vamos ahora con otra recomendación de películas que están en la plataforma eFilm. Una plataforma que ya digo, una plataforma de streaming, de acceso gratuito para todos aquellos que tengan el carnet de usuario de la Biblioteca Regional de Murcia. Esta lata de aquí encierra esa colección de 14 películas en las que el personaje de Sherlock Holmes está interpretado por Basil Rathbone, un actor británico que para muchos ha sido uno de los prototipos de representación cinematográfica del personaje de Conan Doyle. De estos 14 títulos habría que diferenciar dos épocas, digamos, aunque el personaje sea el mismo, Basil Rathbone como Sherlock Holmes y Nigel Bruce como el Dr. Watson. Habría dos primeros títulos, una primera etapa, una saga que arranca en el año 1939 y que dura hasta 1946, con dos primeras películas que tienen un presupuesto mayor, que se producen y se estrenan como películas de serie A y que mantienen una ambientación victoriana. Están ambientadas las tramas de ambas películas en la época en la que Conan Doyle nos sitúa las aventuras, las pesquisas de Sherlock Holmes. Estas dos películas, que tuvieron bastante éxito en su momento, posteriormente pasaron en una de estas maniobras que en estos últimos años, por ejemplo, hemos visto también en series de televisión, cuyas primeras temporadas pertenecen a una plataforma o a una cadena y posteriormente pasan a otra, pues algo parecido sucede con estas películas. Las dos primeras pertenecen a la 20th Century Fox, las 12 siguientes pertenecen a Universal. Ya digo, arrancan en el 39, terminan en el 46, estas 14 películas en total. Y lo cierto es que estas últimas 12 ya cambia el tono, cambia el trasfondo, sobre todo porque cambia la filosofía con las que se ruedan y con las que se van a estrenar, y también cambia el presupuesto. Estas 12 películas ya tienen un presupuesto menor, son producciones más modestas. Desde un principio ya se piensa en ellas como un serial que además pertenezca a la serie B, a pesar de lo cual tienen mucho éxito. Y uno de los elementos distintivos, además de que se note en el presupuesto esta diferencia entre las dos de la 20th Century Fox y las 12 de la Universal, es que están ambientadas en una época contemporánea al rodaje y estreno de estas películas. Vemos, y esto nos puede resultar muy curioso, a Sherlock Holmes combatir en algunos capítulos con los nazis, porque ya he dicho, una serie de películas que arrancan en el año 36 y acaban en el 45, perdón, en el 39 y acaba en el 46, está evidentemente marcada por el trasfondo histórico y el acontecimiento bélico que mantiene a todo el planeta en vilo, como es la Segunda Guerra Mundial, con esos malos que siempre en el cine y en las series han resultado magníficos, como son los nazis, los esbirros de Hitler.
Hay que decir también que de todas estas 14 películas, no todas se corresponden con relatos, no todas son adaptaciones, pero incluso dentro de las que son historias originales, el personaje siempre permanece fiel a lo que conocemos de él y por tanto son disfrutables más allá de que nos pueda resultar personalmente más o menos atractivo uno u otro de estos episodios que conforman estas 14 películas. Por rememorar un poco en cuanto a las historias que sí que son originales, las que sí que están adaptadas de las novelas o de los relatos de Conan Doyle, habría que destacar las dos primeras, las que pertenecen a esa etapa de 20th Century Fox, como son El sabueso de los Baskerville o El ritual de los Musgrave. A partir de ahí tenemos desde adaptaciones de distintos relatos que aparecen en los relatos de las aventuras de Sherlock Holmes a otras adaptaciones de relatos más cortos o de alguna novela. Tenemos El signo de los cuatro, la solución final, Los seis Napoleones, Las cinco semillas de naranja o La casa deshabitada. Evidentemente, sobre todo cuando estamos pensando en esas 12 adaptaciones que transcurren en un marco temporal situado entre finales de los años 30, principios de los 40, hay muchas cosas que cambian. Hay muchas cosas que por mucha fidelidad que quieras tener al relato original deben cambiar por la sencilla razón de que hay un teléfono o hay un automóvil en lugar de tener que enviar un mensajero o tener que esperar a que venga un coche de punto, un conductor con el carro y los caballos. Con todo, son unas películas, unas sí que es cierto, hay que reconocerlo, más disfrutables que otras, pero claro, la gran ventaja en este caso es tenerlas disponibles en la plataforma de eFilm para que en streaming podamos con toda comodidad ir seleccionando alguna de las películas que o bien por la sinopsis o bien al empezar a verla nos sintamos atraídos lo suficiente como para continuar y desde luego esa facilidad no siempre la tenemos con otras series, con otras películas que tienen que ver con este personaje, con Sherlock Holmes. De forma muy somera, he mostrado antes esta recopilación de aventuras de Sherlock Holmes que se proyectaron en la BBC. Es también una serie que tuvo cierta longitud, cierta extensión en cuanto a entregas. Y en este caso era Peter Cushing el actor que le interpretaba. Actor que, por cierto, no era la primera vez que encarnaba al personaje, puesto que ya en la versión de Hammer Films, de la adaptación del Sabueso de los Baskerville, él era quien interpretaba a Sherlock Holmes. Pero en este caso no disponemos de todos los capítulos que se rodó en dos etapas para la BBC, protagonizada en esta ocasión por Peter Cushing. Por una cuestión muy sencilla que tiene que ver con la tecnología. El cine se puede haber deteriorado, el original, pero la televisión directamente se perdía, porque había algunas obras que directamente el soporte, digamos, la cinta de vídeo primitiva donde se guardaba, se reutilizaba, y esto era muy habitual, no solo en esta serie, sino en otras muchas, que se reutilizaba, con lo cual no estaba disponible al cabo de los años o estaba muy deteriorado, porque si se ha grabado encima se pueden perder partes o se puede perder todo o simplemente deteriorarse la cinta simplemente por el transcurso del tiempo. Así que es incluso una labor arqueológica el poder recuperar algunas de las películas, algunos de los seriales y algunos de los momentos en los que el personaje de Sherlock Holmes ha aparecido en la pantalla. Para todo lo demás, nos queda la literatura, nos queda todas las obras, relatos, diversas recopilaciones, anotadas como puede ser en este caso la edición de Acal, y otras en las que simplemente nos podemos sumergir en la era victoriana de la mano de Arthur Conan Doyle, de la mano de Sherlock Holmes y, si le queréis dar una oportunidad, también de la mano de José Luis García en Holmes y Watson Madrid Days, desde una película singular con este personaje. Y esto es todo en esta entrega de cine instantáneo, este ciclo que tenéis cada 15 días aquí en el canal de YouTube de la Biblioteca Regional de Murcia. Muchas gracias. Por cierto, no olvides traer tu queso, el Emmental, Dr. Watson.